Hola, buenas noches, profesor. Nosotros somos el equipo número 4. Los integrantes son Contreras Sánchez Yoshiro, Luna Becerra de Yolotzin, Miranda de Jesús Brenda Itzel, Portugués Cornelio Naomi Areli, Salazar López Aranza, Valencia Martínez, Alani Rodrigo. Iniciaremos con igualdad. La igualdad es un concepto de carácter formal que nos permite sustituir unos elementos por otros sin que el resultado se altere. Cuando esto se refiere a personas, la igualdad es dar un trato igualitario a las mismas independientemente de sus características individuales. En nuestra igualdad de género implica el reconocimiento de igual valoración dentro del entorno social, así como la corresponsabilidad en las tareas y funciones. La igualdad también son acciones conducentes a lograr la igualdad sustantiva en los ámbitos económicos, políticos, social y cultural. Un proceso fundamental que ha propiciado cambios en todos y cada uno de los aspectos fundamentales de la vida. En la política ha otorgado a las mujeres derechos que antes, en virtud de su sexo, lo eran negados. Otro es en la consideración jurídico-privada de las personas, en la regulación de las instituciones familiares, en la actividad laboral y económica de los individuos, en la socialización de los niños y en la educación de las personas, en las formas más básicas de la relación social, en el consumo y en la moda, en el lenguaje, en el modo de concebir la naturaleza humana, en las formas y contenidos del amor. En cambio, la igualdad de género implica una reconstrucción radical y general de la sociedad y explica que pese a los avances y logros obtenidos, la desigualdad de género persista enquistada en intereses de nuestras estructuras sociales. Yo igual les hablaré de igualdad. Este principio establece igual libertad, es decir, igualdad de oportunidades. La idea de igualdad es un producto histórico. Su propia definición ha cambiado con el tiempo. Algunos creen que se originó en el discurso religioso: todos los hombres son iguales ante Dios. Fue secularizada por la Ilustración y ha sido generalizada sobre áreas cada vez más amplias de las relaciones sociales por la Revolución Democrática de los 2 últimos siglos. Para la igualdad social, cualquier ciudadano tiene derecho a poder lograr o realizar de todos los derechos humanos. Como tal, todos somos personas, por lo cual tenemos derecho a que se nos den las mismas oportunidades y que se nos apliquen los mismos derechos, sin importar nuestra religión, económico, nuestro físico, si tenemos alguna discapacidad o por nuestra orientación sexual. Por otra parte, tenemos la equidad. Por otra parte, tenemos la equidad. La equidad es el principio ético normativo asociado a la idea de justicia. Bajo este concepto se trata de cubrir las necesidades e intereses de las personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja. El capítulo 1, artículo 2 de la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, LGIMH de 2016, refiere que la equidad son principios rectores, son principios rectores de la presente ley: la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos aquellos contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe mencionar que el concepto de equidad e igualdad transmiten mensajes distintos, aunque muchas veces se confunden. El primero es un principio ético normativo abocado a los aspectos pendientes para satisfacer en un determinado sector de la población, mientras que el segundo es un derecho humano que corresponde a todas las personas y que no está sujeto a necesidades específicas. Un claro ejemplo sobre esto es si nos ponemos en una situación en que tenemos un estadio donde hay 3 personas. Igualdad sería que a cada persona se le repartiera cada banco. Pero si tenemos una persona más bajita, una mediana, una alta, la persona alta va a poder ver sin problema con ese banquito. La persona mediana va a poder ver a medias, mientras que la persona bajita no va a poder ver nada. Esto sería igualdad. Más sin embargo, la equidad es que si la persona chiquita
necesita ver, se le van a dar 3 bancos. La persona mediana se le van a dar 2 bancos y la alta un banco, nada más para que sí puedan ver las dos en igualdad de condiciones o en equidad. Ahora, la equidad de género. Primero hay que saber qué es género. Género es una traducción del vocablo inglés gender, que parte de las supuestas diferencias biológicas entre los sexos, así como las desigualdades entre los roles que se asignan a hombres y a mujeres en función del contexto socioeconómico, histórico, político, cultural y religioso de las mujeres, de las diferentes sociedades en las que viven esos hombres y mujeres. A eso se le define género. Y ahora, ¿qué significa equidad de género? El término equidad alude a una cuestión de justicia, es la distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad. Se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres según sus necesidades respectivas. En el ámbito laboral, el objetivo de equidad de género suele incorporar medidas diseñadas para compensar las desventajas de las mujeres sobre los hombres. Ok, yo les voy a hablar sobre otro tipo de equidad. Este tipo de equidad se llama equidad social. Aquí nos dice que consiste en aplicar los derechos y obligaciones de una forma justa y equitativa a los individuos, con independencia de las clases sociales pertenecientes de cada uno. Pretende valorar las diferencias sociales y establecer un trato para superar las desigualdades sociales. Esto quiere decir que sin importar de qué tipo de clase pertenezcas, ya sea alta, media o baja, se te van a dar las mismas oportunidades o un poco más de oportunidades para que puedas ser igual a los demás. Esto, como aquí nos dice, su fin es poder hacer que todos, sin importar la clase social a la que pertenezcas, puedas tener las mismas oportunidades y los mismos privilegios, por así decirlo, de una persona que tal vez tiene una clase social más alta o más baja de la tuya. Para esto también es algo muy bueno, ya que se quitaría un poquito más de los demás problemas, como son la discriminación o todo ese tipo de cosas, por la clase social en la que, a la que perteneces. A continuación yo les hablaré de la inclusión. La inclusión es un tema de tipo social como político y su objetivo es otorgar condiciones de equidad e integración de todos los individuos, principalmente a los considerados como marginados, y abarca una gran cantidad de ámbitos como educativo, laboral, legal, salud, entre otros. Y bueno, hay campañas de integración social, los cuales son creados por personas que ya fueron discriminadas por su orientación sexual, religión, género, etcétera. Anteriormente se ha ido viendo en la historia que muchos grupos eran privados para muchas personas, dependiendo de su físico o de su salud mental, por así decirlo, y las privaban tanto de la salud, la educación, reconocimiento, incluso a las mujeres pues se les ha estado privando por años y esto ha sido evolucionando de una manera que sean reconocidas. Eh, Hay que recordar que como seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos parte de un grupo o comunidad y también pues ser un ser social, que es una característica principal para nosotros. Los tipos de inclusión social, pues es importante resaltar que existen varios tipos de diversidad social, lingüística, cultural también. Además, pueden variar de una sociedad a otra porque están vinculados a la organización económica, política y social de cada país. 5 tipos de inclusión son la inclusión de personas negras o indígenas. El color de la piel es motivo de discriminación y exclusión en muchos lugares del mundo y no es solo actualmente, sino que se ha venido viendo desde mucho tiempo atrás y por eso es necesario que las sociedades en donde esto sucede se elaboren acciones que posibiliten la inclusión social de estos individuos.
permitiéndoles ejercer plenamente sus derechos. El otro tipo de inclusión es la inclusión de personas con discapacidad. Nuestra sociedad se rige por diferentes estándares que excluyen a la mayoría de veces a las personas con capacidades o cualidades distintas a la de nosotros. A partir de este momento es en donde se crean las políticas para incluir personas con discapacidad en todo tipo de ambientes, en trabajos, permitiéndolas que se integren a las mismas actividades que realiza normalmente una persona que no cuenta con una discapacidad. La inclusión de personas LGBTQI+, pues vivimos en un mundo en donde nuestra heterosexualidad rige el comportamiento de las personas y provoca situaciones de cierto modo que excluyen a la persona con un tipo de sexualidad diferente a la que se conoce normalmente en la sociedad. Muchas personas que forman parte de la comunidad no tienen la misma oportunidad de estudiar o trabajar en las carreras o profesiones que ellos quieren, o son discriminadas muchas veces para entrar a tipos de convivencia como los antros o tipo de fiestas que excluyen a estas personas. La 4 es la inclusión de personas emigrantes. Sabemos que pues personas emigrantes hemos ido desde que el mundo se creó y pues nos movemos de un lugar a otro. A pesar de eso, los que emigran no son bien recibidos a veces en los países en los que deciden estar, ya que hacen su inclusión social en estos lugares muy difícil. Por esta razón es crear estrategias y políticas para ayudarlos a obtener su documentación, entrar al mercado del trabajo y entre otras necesidades básicas. La inclusión social de mujeres, pues como se sabe, esto siempre ha sido un tema bastante polémico, ya que a veces se discute que se dan oportunidades mayores a los hombres que a las mujeres en los trabajos, también en las escuelas. Esto se ha venido viendo desde un tiempo bastante largo, pero actualmente se están elaborando campañas y el movimiento del feminismo ha intentado incluir en las mismas actividades a las mujeres como a los hombres. Para poder hacer que nuestra comunidad o nuestra sociedad sea un poco más inclusiva, podemos hacer ciertas acciones como respetar y apreciar a todos los miembros de nuestra comunidad, brindando un trato justo y equitativo. También podemos optimizar y respetar las infraestructuras, productos, tecnologías, servicios de nuestro centro laboral o nuestro vecindario. Eliminar estereotipos, mitos y términos incorrectos que han sido aprendidos de generación en generación. Buscar la atención de otras personas en el entorno educativo, social y laboral. Eliminar las barreras y las actitudes, reflexionando sobre nuestro comportamiento frente a la diversidad con nuestros familiares y nuestros amigos, y buscar una educación de calidad para todos, enfocándonos desde la diversidad y la inclusión, tomando en cuenta que es un mundo muy diverso con personas que están de todo tipo. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención.